dicho esto, pues le damos la bienvenida a Dani. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, Boris, por la introducción. Por favor, si me ayudan admitiendo nuestro amigo y compañero Alex Serrano, que por favor nos ayude admitiendo a las personas que se encuentran en la sala de espera. Bien, nos complace mucho nuevamente poder compartir con todos ustedes este conocimiento, este tema tan importante que el día de hoy nos atañe es la educación en tiempos de crisis. ¿Cómo educar en los tiempos de crisis? Haciendo unas reflexiones, preparando el tema del día de hoy para compartir con ustedes, llegué a una conclusión. Una conclusión que, bueno, lo que nosotros esperamos es que ustedes la hagan propia y la reflexionen también, no únicamente que se queden con lo que nosotros decimos, sino que también lleven estas palabras a su propia reflexión, para que seamos críticos y nosotros mismos, pues también tengamos nuestro propio conocimiento de las cosas. Entonces les decía que con el tema de la educación en tiempos de crisis, vemos que hay tres aristas muy importantes en este tema. Primero, el núcleo social familiar, podemos decir, principalmente el padre y la madre, como fuente de educación. Número dos, tenemos a los educadores. Tenemos en escuela, colegios, universidades, o en cualquier lugar que se emite el conocimiento. Y tercero, y creo que es una de las cosas más importantes, son los temas que se tratan al momento de educar. Entonces, la educación ha llegado a una crisis porque se ha alejado de esa educación más humana que necesitamos. Algo se está haciendo en diferentes instituciones educativas en relación a este tema de la educación. Han tratado, pues, de darle un giro al tema de la educación, más allá de únicamente inyectar información a los estudiantes, sino que se han preocupado un poco más por desarrollar otro tipo de habilidades. Lo que yo quisiera es, en el día de hoy, es ponerle un granito más de arena a un punto de contribución adicional a lo que están haciendo muchas instituciones educativas. Es que las instituciones educativas, para lograr superar la crisis en la humanidad, en la sociedad, es una crisis principalmente en los valores, que los valores también se pueden dar una lectura de que son nuestros mismos defectos, es decir, nuestros malos comportamientos, nuestras malas maneras de pensar, nuestras malas maneras de sentir, ¿sí? Defectos psicológicos que podríamos llamarlos los antivalores. ¿Sí? Entonces, esa es la raíz de todo. Por lo tanto, la educación, ¿sí? Como decía, parte primero de los educadores, es decir, por una parte, los profesores, los maestros, en cualquier ámbito educativo, y por otra parte, los padres y las madres. Si es que no existiera el padre y la madre, no se preparan para ser unos buenos educadores, y también los docentes no se preparan para ser buenos educadores, pues la educación va a caer aún más más que la crisis que estamos hoy. Pues vamos a analizar esto. Hemos dicho, ¿no es cierto?, en nuestro primer módulo, y hemos insistido también en este segundo módulo, el tema de los antivalores que tenemos en nuestro interior. Y decíamos que nos vamos a enfocar en estos talleres en expresarles a ustedes el qué, es decir, qué es lo que está sucediendo. Y a futuro nosotros les diremos el cómo superar eso. Algo les hemos dicho en este taller,
para que ustedes empiecen poco a poco a descubrir, ¿cierto? En la parte psicológica, en la parte espiritual, como ustedes quieran llamarle. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal en relación, o más bien dicho, en las relaciones que tengo en cualquier ámbito social, en la escuela, en el colegio, en la universidad? Para eso habíamos dicho el tema de la hora, de aplicar esa clave de sol para poder investigar cómo me estoy comportando, es decir, observar mis comportamientos. Eso es lo principal. Ya posterior, nosotros podemos topar ya las técnicas de cómo deshacernos de esos antivalores. ¿Sí? Entonces, ahí está la raíz del problema de la educación. Que a nosotros jamás, como padres y como madres, jamás nos enseñaron cómo formar los valores en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y los valores, imagínense, son la tolerancia, el respeto, la proactividad, el amor, la fe, la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos han enseñado. Cuando nosotros vamos a la escuela y en el colegio, lo que nos han enseñado a nosotros es matemáticas, geografía, historia, y muchas veces nos enseñan hasta mal. Pero no se han enfocado en lo más importante, en que el ser humano aprenda a vivir. Y para aprender a vivir hay dos cosas. La primera, la parte intelectual, que es necesaria. Yo necesito saber matemática, geografía, historia, gramática, etcétera, etcétera. Es necesario saber eso. Pero hay otra cosa más importante, que es aprender a ser humano. Si nosotros aprendiéramos, nos enseñaran a ser humanos, jamás hubiera pasado, por ejemplo, el tema de la bomba atómica. Porque el tema de la bomba atómica es una separación entre la ciencia y esa parte que es ser un buen ser humano. Hay un divorcio. Esa capacidad de ser un buen ser humano, podríamos también decirlo, ser un hombre o una mujer más espiritual, un hombre o una mujer más psicológica, en el sentido de que yo tengo que examinar cómo es mi comportamiento, qué estoy haciendo. Entonces nadie nos ha enseñado eso. Pero si nosotros queremos como padres y como madres ser buenos educadores, debemos empezar primero por cambiar nosotros mismos, transformar esos antivalores en valores. Eso es fundamental, porque si no, no vamos a poder ser unos buenos educadores, porque no vamos a poder llegar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Ustedes saben que los niños en etapas iniciales de crecimiento preguntan de todo. Y si uno, por ejemplo, es impaciente, es intolerante, es iracundo, no va a tener la capacidad para poderle responder adecuadamente a ese niño. Mami, papi, ¿por qué el cielo es azul? Mami, papi, ¿por qué es este? ¿Por qué este es este otro? Y preguntan, y preguntan, y preguntan. Nosotros con impaciencia, con intolerancia, con impaciencia, con intolerancia, entonces vamos a llegar mal hacia esas cosas. Me están diciendo que hay un poquito de retorno. Sí, francamente estoy en un lugar que me agarra bien la señal y si hay un poquito de retorno. Pero bueno, creo que se escucha bien. Creo que se escucha bien. Al menos lo que me interesa es que se puede escuchar las palabras que les digo. ¿Sí? Entonces nosotros les decía que como padre, como madre, debemos aprender a cambiar nuestra forma de ser. Y así podemos llegar mejor a las nuevas generaciones.
el hombre y la mujer sean unos luchadores, unos guerreros por alcanzar la sabiduría y alcanzar el amor. Entra en esa reunión de la capacitación Sabiduría, que te corresponde. todo el conocimiento. Ok, listo, voy a continuar. Entonces, a nosotros no nos han enseñado a hacer eso. Para poder llegar a las nuevas generaciones de una manera adecuada, necesitamos nosotros cambiar nuestros ventiladores por los valores. Dicen que el audio no está bien. Boris, ¿el audio está bien? Así sí. Ya, Ya, yo sí te escucho bien, te decía. Tienes algo de eco, pero al menos yo sí te escucho bien. ya, ok. Bueno, la próxima vez que me toque, voy a ver si es que hay un poco menos de eco. Ya. Bien, ahora, por una parte teníamos a los papás y las mamás, ¿cierto? A los padres de familia. Ahora, los educadores, que también es lo mismo. Los educadores, ellos deberían ser educadores por vocación, tener esa vocación de educar. Pero para despertar esa vocación de educar, se debe hacer un análisis introspectivo de la persona, si es que realmente esa es su vocación. Ahora, por razones, eh, a ver, déjenme ver si es que no. Tengo unos audífonos por aquí. Espérenme un segundito. ¿Se me escucha ahí? Sí se te escucha ahí, Dani. A ver, ¿Mejor? sí, un poco mejor, dale, está bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver con los audífonos. Estamos bien. Entonces, vamos en la otra parte que hablamos de los educadores, que en realidad hace falta la vocación de servir. ¿Sí? Y yo pienso que ese es el principal problema de esta educación, la falta de vocación. Hay maestros maravillosos que tienen vocación, pero la gran mayoría no tiene vocación. Y eso tiene una razón de ser en la misma educación de los educadores. ¿Sí? ¿Cómo está conformado el sistema? Porque decíamos que es importante, ¿cierto?, entender de matemáticas, de geografía, de anatomía, etcétera, etcétera. Pero también hay que educar para ser buenos humanos, para ser seres humanos de bien. Y dentro de eso está el desarrollo de la vocación. Entonces, la educación debe también enfocarse en eso. Si cada persona descubriera y desarrollara su vocación, entonces el trabajo que ellos desempeñarían sería mucho mejor. Y dentro de todos esos trabajadores tenemos a los educadores, que educadores con vocación van a hacer las cosas con agrado y van a llegar de mejor manera a todos, a todas las personas, a todos los niños, a todas las niñas, a todos los jóvenes. Ahora bien, ¿cierto? Ya el problema está. Tenemos educadores que no tienen vocación.
y de pronto yo estoy viendo este taller, y de pronto soy un educador. La reflexión dice, sí, en realidad, yo me hice educador por las circunstancias del mundo. Pues, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Entonces, en la mejor recomendación que se me puede dar, en este caso, es buscar dentro de todo lo que no te gusta, algo debe buscar. Hacer una reflexión en el sentido de que tú, como educador, estás haciendo, puedes hacer un gran aporte a la sociedad formando nuevas generaciones. Entonces, hay que ir revalorizando el trabajo que yo estoy haciendo, hacer reflexiones. Hacer reflexiones. Una herramienta para hacer reflexiones profundas de la meditación. Me parece que en este taller más adelante sí se va a ver este tema de esa herramienta de la meditación. En todo caso, les dejo eso como un preámbulo de esa herramienta. Bien, entonces hemos topado la primera lista, padres y madres. La segunda lista, también de los educadores, que aparte de la vocación, también es necesario que ellos desarrollen en sus interiores sus valores, destruir los antivalores. Porque si tenemos un educador que es impaciente, que es intolerante, de la misma manera les va a pasar a los padres intolerantes, impacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Que no van a tener el tino, no van a tener la buena predisposición para comunicar lo que quieren que las personas que reciben ese conocimiento tengan. Si ven como la raíz de todo problema está en que a nosotros jamás nos han formado, nos han dado metodologías, jamás nos han hablado de cómo desarrollar los valores en nuestro interior. Esos valores también pueden ser virtudes. Y que lo contrario a eso, más bien la educación se ha enfocado en fortalecer ciertos antivalores, como la ambición, como la competencia. Y la educación no se ha enfocado en desarrollar los valores, las virtudes, como desarrollar. Entonces tenemos esos educadores, por un lado, padres, por otro lado. Ahora viene el tercer elemento que les había comentado. ¿Qué les enseñamos a las personas? Algo habíamos iniciado al principio, diciendo que se debe dar la parte intelectual, matemáticas, las ciencias, y también por otro lado, el desarrollo de los valores, de las virtudes. Entonces, estos dos elementos en algún momento llegan a conjugarse. ¿Por qué? A los estudiantes se les debe incentivar a que siempre sean investigadores y decir por qué y el para qué de las cosas. ¿Por qué estudio matemáticas? ¿Por qué estudio anatomía? ¿Para qué la gramática? ¿Y qué me sirve eso para mi día a día? Ahí es cuando debe entrar el educador. Y la ciencia les ha dado metodologías, les ha dado didáctica para poder llegar. Entonces, la educación, ya hablando de lo que se debe educar, debe estar enfocada a que el estudiante se dé cuenta de la utilidad de las cosas que estudia, se dé cuenta qué tan útil es, para qué me sirve la matemática, para qué me sirve la anatomía. En mi vida diaria. Voy a poner un ejemplo. Anatomía. Es estudiar todo lo del cuerpo. ¿De qué me sirve saber anatomía si es que yo quiero ser
pintor, si yo quiero ser matemático, si yo quiero ser, no sé, taxista, ¿de qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve a mí estudiar eso? Si no se logra llegar, si no se logra comunicar la importancia de las cosas, los estudiantes pierden el interés. Ahora, claro está, ¿no es cierto?, que también habrá personas que no les interesa nada, a pesar de que uno haga los esfuerzos. Pero eso, obviamente, es un tema ya de la persona que recibe la información. Pero el problema está en cómo nosotros como educadores debemos, cómo debemos ser, cómo debemos transformarnos y cómo debemos transformar las cosas que decimos para que lleguen de la mejor manera. Porque influir en la otra persona, en cambiar su manera de ser. Algo se le puede dar algún consejo, pero en realidad tiene la decisión de cambiar y que debe querer cambiar es la persona. Entonces, poniendo el tema de la nada, decíamos a mí de qué me sirve saber esas cosas si yo quiero ser pintor. Entonces, como educador le puede decir que si tú sabes la anatomía, sabes cómo está constituido tu cuerpo. Entonces, cuando te digo una gripe, tú sabes que eso es un virus. Y los virus, a los virus no se los ataca con ciertos elementos, sino con otros elementos. Entonces tú empiezas a conocerte a ti mismo en la parte física. Y tú ya sabes qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces ahí tú le puedes hablar de la herbología. Ya se puede entrar en los temas de los fármacos. Y decirle, mira, si tú sabes de anatomía, si tú conoces tu cuerpo, cuando tú vayas al doctor, vas a impedir que de pronto un doctor, entre comillas, doctor, que más le interesa que el paciente siga enfermo antes de curarlo. Si vas ahí, tú vas a tener un conocimiento para no dejarte embaucar de ese tipo de profesionales que sí existen. Así como hay médicos excepcionales, también hay médicos ladrones y rateros, como en todas las profesiones. Entonces, si yo les explico eso, ya toma otra forma, ya toma otro sentido de por qué estudiar anatomía. Si yo puedo saber de mi cuerpo, si yo sigo investigando un poco más, puedo transformarme en mi propio automédico, podríamos decir, en el sentido de que voy a aprender a cuidar mi cuerpo, porque voy a saber que el páncreas tiene ciertos funcionalismos y si yo hago estas cosas malas, afecta al páncreas. Si el páncreas no afecta, me da tal cosa. Comunicar porque es útil para el ser humano. Y si yo me daño mi páncreas, no solo me quedo triste, me quedo ya a merced de los médicos, sino que también afecto a mi mundo social. Ahora, claro está que de pronto estoy exagerando un poco, ¿no? El páncreas, bueno, eh, estoy hablando de una etapa ya como avanzada, de que tienes realmente un problema serio en el páncreas. Porque en las etapas iniciales, cualquier cosa se puede solucionar a tiempo. Pero el ejemplo que les doy es cuando ya está de grave. Entonces, miren cómo cambia la forma en la que podemos mirar. Ahora, fíjense en esto. Yo le digo el tema de la anatomía de las páncreas. Y yo le digo, mira, para tú mantener un páncreas hay que dejar de ser muy goloso. Entonces, le enseñas a cambiar sus hábitos alimenticios. Sí, hay que ir a la razón de ser. ¿Por qué estudio esto? ¿Por qué estudio esto? No a la memoria.
El hecho de que tú pases con buenas notas no significa que eres inteligente. No necesariamente. Puede ser que seas muy inteligente y pases, pero no necesariamente es eso, sino que, ¿cierto? Tengo buena memoria. Yo me grabo todo lo que el profesor me dijo, ¿cierto? Y doy el examen y paso. Pero no necesariamente soy inteligente, no que simplemente me grabo una memoria. Entonces, producto de que no se ha enseñado de manera adecuada, tienen los problemas que tenemos. Ahora bien, por una parte está la forma en la que yo llego con las materias, matemáticas, astronomía. Miren, por ejemplo, en las escuelas deberían dar astronomía básica. Sí, muchas gracias, Irma. Dice, el páncreas es procesador de los azúcares y por eso mismo es importante. Sí es, así es. Muchas gracias por el comentario. Miren, se debería enseñar astronomía básica para despertar el interés por el cosmos, las estrellas, porque hay que enseñarles a los niños que nosotros no somos nosotros no somos los únicos que estamos explotando en todo el universo. Deberían enseñarles lo de los planetas, deberían enseñarles tantas cosas que hay en el tema de astronomía. La educación, hoy por hoy, no todos, porque ya ha ido cambiando esto, que ha ido cambiando ciertas instrucciones, pero ha sido enfocada únicamente para hacer dinero. Yo estudio para ir a trabajar. Yo estudio para ganar dinero, cuando debería ser de otra forma. Yo estudio para saber, y producto de ese saber, para entender lo que me rodea, para entender ciertas leyes que me gobiernan. Entonces, yo tomo eso y con eso, sabiendo eso, yo puedo generar algo que me permita vivir en la vida. Pero esto es no sé si me hago entender que esto más de fondo, antes que estudiar para ganar plata, sino estudiar por ser algo. Eso por una parte, en lo relacionado a la parte intelectual de las matemáticas. Ahora, por otra parte, hay que enseñarles también a rescatar los valores. Hay que enseñarles que uno tiene su psicología. Entonces, la forma de llegar a mensaje a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes va a ser diferente. ¿Cierto? Un niño no te va a entender ciertas cosas que tú puedes entender un joven o un adolescente. Pero hay formas de que hay que enseñarle a los niños a ser más cooperativos y no la competencia. A ser más compasivos. Se puede enseñar eso. Se puede enseñar a ser más compasivo. De pronto por medio de cuentos, por medio de anécdotas. Puede enseñar. Pero deben recibir esa influencia las nuevas generaciones y que deben desarrollar su parte interior, porque eso les va a hacer buenos seres humanos. Y si son buenos seres humanos, pueden aplicar la ciencia de manera correcta. Entonces, en vez de construir una bomba atómica, utilizo la energía nuclear para el bien de la humanidad.
Entonces, el problema de la sociedad en general, de la educación, está en el individuo, cómo el individuo se forma, cómo el individuo se forja a lo largo de su vida. Tanto en su parte intelectual como en su parte de los valores. ¿Y quién les va a enseñar eso? Los educadores deberían, los educadores y los padres. Pero si los educadores y los padres no luchan, ¿sí?, por generar esos valores en sí mismos, si el educador no lucha por desarrollar su vocación, muy difícil es que superemos la crisis de la educación. Cuando un educador tiene vocación, despierta un atributo del amor en su interior. Y esa influencia del amor le da nuevas ideas, nuevas formas de ser, nuevas, nuevas didácticas para poder llegar a mejor a sus educados. Pero eso hay que formarlo porque nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Igualmente los padres, nadie nos ha enseñado cómo desarrollar esos valores, esas virtudes. Lastimosamente, todos y cada uno de nosotros hemos sido víctimas de la vida. Todas las experiencias que hemos tenido, todo lo que nos han enseñado, eso se queda dentro de nosotros. Y así es como nosotros nos expresamos en los diferentes ámbitos de la vida. Pero nadie nos ha enseñado a vivir. Y vivir es un acto de expresión de mi manera de pensar, sentir y actuar. Si yo quiero cambiar mi vida, tengo que ingresar en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, cómo estoy actuando. ¿Qué es lo que me produce a mí ser como soy? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los seres humanos y hacer profunda reflexión, llegar a un arrepentimiento de lo que nosotros hemos logrado o ser como somos. Y ya cuando hemos llegado a ese momento, entonces tenemos que, ciertas técnicas, llegar a lo más profundo de nosotros, pedir perdón y unas técnicas que son bastante sencillas, pues eso nos va a ayudar a nosotros a ir superando esa forma equivocada de ser. Esa forma equivocada. De manera que, para terminar, ¿no es cierto?, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a dar las conclusiones del día de hoy. Primero, que dónde está la fuente, ¿no es cierto?, de la educación, está en los padres, en los educadores y en el tipo de mensaje que se da. Y dentro del tipo de mensaje que se da hay dos, podríamos decir, dos puntos, que es cómo llego a esas personas para que entiendan el por qué y el para qué estoy estudiando cierto tema. Eso es lo uno. Y lo otro es ayudarles a los alumnos a que desarrollen sus valores esenciales del alma, sus virtudes. Porque si ellos, por ejemplo, logran desarrollar las virtudes, pueden ellos llegar a descubrir su vocación. Cuando nosotros les enseñamos a las nuevas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes,
a descubrir, a ser más seres humanos, ellos pueden descubrir su vocación por sí mismos y darse cuenta qué es lo que les gusta. No por una influencia exterior que diga, tienes que hacer esto porque esto te da más plata. No, sino que cuando nosotros les enseñamos a ellos temas como, por ejemplo, la vocación, cómo despertarla, entonces ellos por sí mismos van a tener la alternativa de descubrir esa vocación. Y si descubren su vocación, van a ser excelentes profesionales. Entonces, si ven cómo este tema del desarrollo del ser humano es tan importante en la educación. Es tan importante, es igual importante, quizá más importante, que la misma información que les llevamos en lo que se refiere a matemática, gramática, ciencias, etc. Muy bien. No sé si, estimado Boris, tienes, déjame ver un segundito. Quisiera darte la palabra. Voy a solicitar que actives tu audio. Sí, te voy a pasar, Dani, las preguntas que me hagan a través del chat. Por ahí tienes una pregunta que te la puse directamente y ya te sigo leyendo si llegan más preguntas, por favor. Muchas gracias. Ya, déjame, te voy a poner aquí. Subtito. Invitamos a los presentes para que nos hagan las preguntas antes de concluir este tema. Muy, muy interesante. Pueden escribirlas en este momento. Gracias. Entonces voy a tratar de leer todo lo que dice en el chat, o me ayudas tú leyendo lo Yo te del leo. chat. Sí, tenemos dos preguntas. Te voy a leer la primera, ¿ya? Dice, educar en tiempos de crisis. ¿Cómo desarrollar una autoridad positiva en tiempos de crisis? El Una rol, autoridad. sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Ya. Dice, ¿cómo desarrollar una autoridad positiva en tiempos de crisis? El rol y los referentes en familia y en la sociedad se han distorsionado y hasta han desaparecido. ¿Cuáles son esos referentes necesarios y que se deben recuperar para tener una autoridad positiva? Esa es una pregunta. La otra nos envía Manuel Herráez desde Cuenca, a quien le enviamos un saludo. Dice, ¿qué tanto se justifica la guerra para justificar la paz? Esas dos preguntas tenemos de momento. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, déjame decirte que a pesar de que todo esto se nos ha hecho una bola de nieve, en realidad, se nos ha hecho una bola de nieve, porque los padres y las madres, los padres no han recibido una educación en relación a cómo desarrollar esas virtudes. Entonces, como nosotros no nos hemos educado, no hemos desarrollado esas virtudes, a lo largo de la educación de nuestros hijos hemos actuado mal. Obviamente que también hay aciertos, ¿ya? Pero lo que nos compete es hablar de lo malo para poderlo superar, ¿no es cierto? Entonces, hemos actuado mal, hemos dejado huella. Entonces, cambiar eso, ya lo hicimos y ya está ahí. Entonces, se ha hecho una bola de nieve. Entonces, cuando de pronto uno dice, ¿por qué mi hijo no me respetará? ¿Por qué mi hija no me respetará? La pregunta es, bueno, ¿tú qué has hecho para ganarte el respeto? ¿Qué hemos hecho para ganarnos el respeto de las nuevas generaciones? Como nosotros no hemos aprendido a desarrollar la sabiduría y el amor, ellos no nos respetan, porque no somos sabios. Decimos o repetimos lo mismo que a nosotros nos repitieron y nos hicieron hace mucho tiempo, y los tiempos de ahora son diferentes. Entonces, las nuevas generaciones dicen, ya está viejito, ya no sabe lo que dice, porque nos falta sabiduría. Entonces no hemos podido llegar a eso. Y como no hemos construido eso con el tiempo, entonces viene el irrespeto. Si yo como padre tengo un hijo y una hija,
y cuando eran chiquitos yo les maltrataba, les golpeaba, llegan a los 15 años, ¿qué respeto quieres que ellos te den? Si tú les maltratas a los gran niños. Pero hay una solución, ¿cierto? La solución, lamentablemente, es ser muy pacientes y muy tolerantes con esta situación e ir haciendo cambios desde ya de mi manera de ser. Y si nosotros lastimamos a alguien, saber si sabes que perdona, sincerarse. Mira, mi papá me también golpeaba, yo me eduqué así, y por eso yo eduqué de la misma manera, pero yo he llegado a comprender que eso fue un error para mí, espero que me sepas perdonar, etcétera, etcétera, lo que salga de tu corazón. Algo muy importante es aprender a orar a, a cualquier, ¿cómo podemos? A cualquier representación espiritual que tú tengas. Seas devoto de lo que sea, tienes que aprender a orar, es decir, despertar esa espiritualidad en ti. En algún momento podemos hablar de quién es Dios. En algún momento, si es que nos lo permite. Pero podemos nosotros pedir, ¿no es cierto? Perdón por eso y que nos ayuden a podernos comunicar, expresar lo arrepentido que estamos hacia la persona que herimos. Y aparte de eso, uno tiene que poner manos a la obra, es decir, empezar a cambiar, querer cambiar, yo quiero cambiar, dar manos a la obra. Entonces, si yo fui una persona intolerante, yo tengo que luchar por ser intolerante. Pues con el tiempo las personas van a empezar a ver un cambio en ti. Y ahí tú ganas credibilidad de lo que tú perdiste, perdón. Y cuando logras eso, empiezan a sanar las relaciones interpersonales. Entonces, se nos ha hecho una bola de nieve. Entonces, no esperemos a que las cosas se solucionen ya, sino que tiene que atravesar todo un proceso para sanar. Tanto sanes tú como persona que hiciste daño, como la persona que recibe daño. Y ahí vamos ganando respeto. Ahí vamos ganando autoridad cuando nosotros aplicamos lo que decimos. Yo no puedo decirle a mi hijo o a mi hija que están adolescentes y empiezan a tomar y a fumar, que no lo hagan. Si yo mismo soy así, pues, no puedo hacer eso. No es lícito. Y tampoco, y tampoco te van a parar mucha bola. Ahora, claro está que también, a pesar de que uno puede hacer todos los esfuerzos para cambiar, para hacer mejor, ¿ya? Pero de pronto la otra persona le vale lo mismo. O sea, puede ser que tampoco eso logre algo, ¿no? Pero con la diferencia en que tú ya hiciste algo por remediar las cosas. Y eso es lo importante. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? Si la otra persona ya no recibe eso de mí, pues es cuestión de cada cual, ¿no? Cada cual tiene su independencia. La otra pregunta era, ya, ¿qué tanto se justifican las guerras para justificar la paz? No hay justificación para las guerras. Yo como una persona pacífica, te puedo decir que las guerras no se justifican de ninguna manera. Mira, las guerras es una bola de nieve. Es una bola de nieve.
Entonces, es producto de los mismos individuos. Mira, si yo cambio mi manera de ser, me va a capacitar para tomar mejores decisiones. Y una de esas mejores decisiones es elegir a nuestros gobernantes. Y si yo elijo adecuadamente al gobernante correcto, y ese gobernante correcto, igualmente, ¿no es cierto?, cambia su forma de ser. Y en vez de buscar la competencia, busca la cooperación, jamás existirían las guerras. Jamás. Si los individuos nos volviéramos unos luchadores por rescatar los valores, no existirían las guerras. Porque tú te transformas en un ser más humano. Y un ser más humano jamás hace daño a su semejante. Jamás. Las guerras no se justifican para nada. Porque sigue siendo una bola más grande. Yo te disparo, tú me disparas. ¿En qué momento estoy dándole un pare a eso? Y sigue un círculo vicioso. Yo me disparas, tú me disparas, no te mato, si te lanzo la granada. No te lanzo la granada. Ah, me estás lanzando la granada, pues yo te mando el tanque. Son los que no jamás las guerras eh, hacen la paz. De ahí podríamos hacer un análisis, por ejemplo, mira, de la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo lo que hizo por resentimiento, porque él nació su interior de cómo. O sea, ya nos ganaron en la Primera Guerra Mundial. Encima más nos hacen todo esto, todas estas restricciones, nos quitan nuestros recursos, la gente producto del embargo está en la calle así terriblemente, todo esto es un desastre. Entonces, eso genera un resentimiento. Y como él no manejó bien eso, pues ya cayó en la pelea. Y se hizo la bola de nieve, ahí está la bola de nieve. Pero producto de qué? De que no se ha formado ese ser humano interior. Ahora, sí. Si tú a pesar de que has hecho un esfuerzo, ya, jugamos con tu cuerpo diplomático, todo, sí, haces todos los esfuerzos por no hacer la guerra, y hay un belicoso que quiere hacer la guerra, no te queda más remedio que defenderte, pero no hagas tú la guerra, trata de remediar las cosas. Pero si ya quieres hacerte la guerra, tienes que defenderte. Si tú vas por la calle y viene un delincuente a quererte acuchillar, no le vas a decir, ah, pobrecito, ha tenido muchos problemas y todo eso. No, mátame nomás. Tienes que defenderte por tu vida. Por eso ya es defensa. Tú no quisiste, pero te tocó defender. Creo que esas son las únicas preguntas, ¿verdad? A ver, déjame ver, ya le chequeo aquí. ¿Qué opinas de la educación liberadora o andrológica? Eso no sé. Miren, eso es producto de la ignorancia. No sé si le capto bien la idea. No sé si le capto bien la idea. No sé si es liberadora, es que como que la parte de la sexualidad, creo que lo entiendo así, a lo menos, ¿no es cierto? Díganme en el chat si estoy bien. Irme Hidalgo. ¿La educación liberadora o andrológica? La verdad, bueno, para no errar en la respuesta, quisiera que nos aclare un poquito. A ver si en el chat nos dice.
Se refiere más bien a la educación de los adultos, me parece, Dani. Te voy a poner en el chat ahorita una definición que encontré. Ahí está, mira. ¿Qué sería andador? Aun cuando carne. Ah, ok, ok. Es un reaprender, más o menos. Listo. Entonces, hoy es un tema muy importante. Lástima que tengamos un minuto para responder. Pero bueno, ya, algo le vamos a hacer. A la medida de que nosotros vamos desarrollándonos en nuestra vida, vamos creando esquemas mentales muy fuertes en nosotros. Por eso cuando llegamos de adultos, se dice genio y figura hasta la sepultura, porque se nos ha hecho como, en vez de que la mente sea una mente abierta, la mente se nos ha encapsulado en ciertas ideas, preconceptos, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado poder llegar a una persona adulta cuando esa persona no quiere. Pero si esa persona quisiera, sí se puede educar. Sí se le puede educar. Puede. Mira, nada es en vano cuando tú quieres. Nada es en vano cuando tú quieres cambiar. Tú puedes tener 80 años, pero si tú te arrepientes y quieres cambiar todo lo que hagas bien adelante, sea 1 año, 2 años, 3 años, o lo que sea, eso vale, porque por algo se empieza. ¿Sí? Entonces me parece que lastimosamente vamos a tener que dejar hasta aquí, ya es las 12 de la mañana, tengo un compromiso, pero no importa, en el chat, ¿no es cierto? Pueden, no en el chat, en el grupo de Facebook, no, de WhatsApp, perdón, en el grupo de WhatsApp, por favor, estas dos preguntas, hay dos personas que están levantando la mano. Si quieren que les aclaremos algo, no solo estas dos personas, sino a más personas, si quieren que les aclaremos algo, por favor, manden sus preguntas a este grupo de WhatsApp y yo les mandaré un audio en respuesta a esto. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Adelante, Boris, tú de pronto quieres despedir. Ya te voy ahí. Sí, bueno, queremos agradecer a las personas que se han conectado el día de hoy a este nuevo proceso de formación, que al final es formación humana. Todos los comentarios son importantes, son válidos y siempre van a servir para enriquecernos. Queremos agradecerte también a ti, Dani, por tu tiempo, por impartir sus conocimientos, y también queremos agradecer la participación y la organización que ha tenido el movimiento, el colectivo Patria Libre en este tipo de charlas, que sin lugar a dudas van a servir para fomentar el cambio que necesita Ecuador